Y vamos a dar la bienvenida ya a José Gutiérrez, que está por aquí, se acaba de conectar. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues continuamos con el curso de 20 años de educación ambiental, mirada retrospectiva y horizonte de futuro. José Gutiérrez estuvo hace 20 años en las jornadas de Astillero. Es catedrático en la Universidad de Granada, ejerce su labor dentro del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Y el título de la ponencia que tuvo en el año 2001 en Astillero fue Evaluación de planes estratégicos de educación ambiental, control de calidad de procesos y productos. Y nada, hoy, 20 años después, pues nos vuelve a acompañar y va a compartir con nosotros pues su visión de la educación ambiental 20 años después. Pues José, la siguiente hora es tuya. Muchas gracias por esta invitación. Retrospectiva a 20 años. Cuando me llegó el correo, pues no sabía si decir que sí o decir que no o qué deciros, porque el texto que había escrito hace 20 años, he de confesar que no había vuelto a él, con lo cual, pues esto te genera un estado de vértigo, de shock, o no sé cómo expresarlo. Bueno, en cualquier caso, encantado de estar aquí con vosotros. Espero que tengáis un curso que os sea útil para el futuro y que podamos compartir alguna idea. Bueno, pues voy a empezar con Almodóvar, que es producción autóctona y es pensamiento ibérico, ¿no? Para mí, esta invitación ha sido volver a algo del pasado. Y volver a algo del pasado, pues siempre tiene sus controversias y te puede dar pues una mirada nostálgica, optimista, pesimista, catastrofista, esperanzadora, apasionada, escéptica, borrosa, por aquello de que la memoria nunca tiene una claridad y una transparencia, o puede ser más o menos limpia. La memoria siempre es imprecisa, la memoria nos traiciona de una semana para otra, de un mes para otro. Volver a un pasado histórico reciente, vital, emocional, emocionante, apasionado, comprometido, compartido, discutido, entregado. Bien, estas eran algunas de las ideas que me venían a la cabeza al releer aquel texto, un texto algo largo y con distintas miradas y racionalidades, algunas más emotivas, otras más racionales, otras más metodológicas, otras más profesionales, otras más volcadas a la mirada académica. Bueno, un cuarto de 20 años puede suponer un cuarto de una vida. Si la unidad de medida hablamos de un ser humano de nuestra especie, un cuarto de siglo, 5 legislaturas políticas, y podíamos jugar con ese cambio de moneda en la que, bueno, pues 20 años son 2 décadas, 4 lustros y muchas cosas más. Incluso 20 años da de sí en una corta vida para completar un ciclo académico de formación y salir al mercado. Ojalá fuese así realmente. Y también pues, a presentarse de concejal o de alcalde a un ayuntamiento de una zona rural o de una zona más urbana, o incluso a independizarse de la propia familia. Claro, la educación ambiental no es una magnitud universal e infinita que esté en el origen de las cosas y en estos largos periodos con los que midimos la geología, ¿no? 20 años en nada, decía Carlos Gardel al comienzo de la canción. La educación ambiental podríamos decir que desde una mirada no completa, podríamos decir que es un fenómeno psicosocial, que es un movimiento ciudadano. Incluso podríamos llegar a decir atrevidamente que es una actividad profesional, cualificada, posiblemente mal remunerada, habría que discutirlo. Y en los últimos años también podíamos discutir, hablar no cuesta dinero, que la educación ambiental es un campo disciplinar en construcción. Esto ha sido un eslogan que hemos venido
retóricamente y con carácter reincidente, usándolo en distintos lugares, contextos, territorios y países. En México es un eslogan bastante compartido con los colegas mexicanos. Pero la educación ambiental también, si no lo es, debería de serlo, debería de ser un cuerpo de evidencia y resultados de investigación científica. Si queréis, le podemos poner el emergente, o en construcción, o incipiente, o con 20 años de vida. Claro, 20 años en una disciplina posiblemente sea poco. Para una vida puede que sea mucho, para una vida profesional. La educación ambiental también puede ser un conjunto de metodologías que intentan cambiar el mundo. Esto lo hemos dicho también por activa y por pasiva en algunos textos escritos. La educación ambiental puede ser un plan compartido, debería de ser consensuado y también puede ser un listado de deseos y horizontes hacia donde queremos orientar los próximos años venideros para el 2141, con un carácter más o menos utópico, con un carácter más o menos tecnocrático, funcional, operativo, más o menos idealista, y en el fondo todo ello refleja este mare magnum en el que estamos, en esta idea de una sostenibilidad fuerte, aquella que quiere radicalmente cambiar el mundo, o una sostenibilidad débil como aquella que quiere hacer transformaciones pero timoratas y de no mucha magnitud. Y con una presencia más o menos política también. La educación ambiental no se puede independizar también de ese cariz político. El inicio de un ciclo vital también de una profesión emergente, podríamos caracterizar la educación ambiental, una profesión emergente que no estaba y que ha ido apareciendo en los últimos 20 años o en los últimos 40 años. Podríamos hablar de astilleros más 20 o astilleros menos 20, donde situamos más o menos el origen de la educación ambiental a finales de los 70, principios de los 80. Una profesión emergente que marca una nueva era geológica, que ya le hemos puesto nombre y que hemos empezado a llamarla, con las polémicas científicas que esto genera, el antropoceno. Y en esas circunstancias, pues cabe augurar un largo porvenir a esta profesión, con todas las comillas que queramos ponerle. La educación ambiental ha de cambiar nuestras vidas, al menos eso le pedimos en muchos documentos, incorporando compromisos de sostenibilidad en lo profesional, en lo escolar, en lo familiar, en la gestión pública, en el mundo de la empresa, en los modelos de ocio y también en el disfrute lúdico y en nuestros ratos de esparcimiento. Yo creo que con la educación ambiental se viene abriendo un campo profesional posiblemente habría que ponerle adjetivo, cualificado, no muy bien reconocido, con baja remuneración. Aquí habría que entrar en un análisis empírico más detallado para ver cuál es el adjetivo que realmente ilustra ese campo profesional emergente. Lo que no cabe duda es que estamos ante un ámbito de yacimientos de empleo inéditos y en continua revisión y reconstrucción. Al hilo de esta conferencia virtual, pues aquí estamos ante otro escenario nuevo para el educador, para la educadora ambiental, donde debemos de convertirnos en un avatar tecnológico que nos permite trasladar ideas, discursos y compartir visiones del mundo a través del cable o de la onda, de las ondas por las que se transmiten nuestros mensajes. También abre nuevas vías de investigación y un campo apasionante para la construcción de disciplinas académicas, ¿no? Y para el trabajo interdisciplinar. Y todo esto ha estado servido a lo largo de estos largos 20 años. Si pensamos la educación ambiental o pensamos la historia o tratamos de reconstruir esta historia de una manera
global, local, pues estaríamos hablando de historias de grandes reyes o de historias de pobres, como ha ido reconstruyendo y reenfocando la mirada histórica. Y podríamos hablar de macrohistorias si nos salimos de nuestro escenario nacional, regional, del escenario cántabro, del escenario de nuestro país, y levantamos la mirada a un escenario más internacional. Y aquí pues podríamos hablar de macrohistorias, de hitos, de momentos clave, de documentos, de eventos que han influido de una manera determinante en nuestra manera de pensar, en las palabras que hemos usado. Y podríamos hablar también de mesohistorias, cuando están en un nivel intermedio, entre lo lejos y lo cerca, y también de microhistorias, cuando están ligadas más a mi historia personal, a la subjetividad, a mis vivencias como profesional o como académico. Y aquí nos vamos a batir entre dos grandes tensiones que están en la construcción del hecho histórico y de toda disciplina histórica, y es el debate entre los hechos, las evidencias que nos permiten dar explicaciones que de alguna manera generan consenso y no provocan demasiadas discrepancias, o bien en interpretaciones subjetivas que posiblemente son más dadas a la controversia. Bueno, pues aquí tenéis lo que podría ser algunas ideas generales, donde empezamos hacia el 83, más allá, o sea, 20 años más antes de Astillero, y nos ponemos en la situación de hoy, pues desde las primeras promulgaciones de los primeros documentos de referencia de Naciones Unidas que pusieron sobre la mesa la necesidad de hablar de esto del medio ambiente y de los problemas, hasta el día de hoy, donde nos situamos con otro nuevo escenario de una agenda, también una agenda marcada por organismos internacionales, con sus pros y sus contras, y donde hablamos de un pensamiento a día de hoy que debe de ser un pensamiento más operativo y ejecutivo para llegar a la década del 2030 o del 2050 con distintos niveles de emisiones, con algunos logros en nuestra cartera de acciones que permitan evidenciar que vamos en un sentido positivo y no contrario a lo que postulamos en los documentos que escribimos. Y bueno, en medio de todo esto, en esa mesohistoria o en esa microhistoria del campo profesional de nuestro territorio, pues han aparecido cosas y ha aparecido la década prodigiosa, pues una década con sus documentos, también una década dirigida y pensada desde los organismos internacionales, y lo llamamos la década de la educación ambiental, pero en los papeles se llamaba la década de la educación para el desarrollo sostenible. Y aquí ya hemos encontrado pues gente a favor y gente en contra. La postura que hemos mantenido a lo largo de estos 20 años en el ámbito académico y profesional ha sido más una apuesta por los valores de un lenguaje ligado a la idea de educación ambiental, estrictamente, o últimamente educación para la sostenibilidad, sin la palabra desarrollo, que mete mucho ruido y genera bastante controversia y discrepancia. Algunas evidencias, algunos elementos que nos permitan hacer balance de esa década o, claro, esa medio década encabalgada en estos 20 años. Pues posiblemente un primerito sería el empoderamiento de las personas para que elijan opciones sostenibles y promuevan estilos de vida saludables. Todo esto han sido eslóganes que hemos venido usando a lo largo de estos años, pero también han sido mantras que nos hemos ido creyendo y hemos tratado, cada cual en su ámbito, en su esfera de influencia, ha tratado de ponerle acciones y llevarlo a cabo de alguna manera. También ha permitido la promoción de una cierta economía sostenible, preocupada no solo por el crecimiento, y esto ha puesto también sobre la mesa otro gran concepto que nos ha dado mucho que pensar y también bastantes quebraderos de cabeza a estos
a estos grandes planes estratégicos que tenían en medio la idea de desarrollo, ¿no? Y aquí ha aparecido pues toda esta construcción relacionada con el decrecimiento y la necesidad de bajar la velocidad o reducirla o pararnos para de alguna manera construir de otra manera y vivir de otra manera. Posiblemente algún aprendizaje de todo esto tengamos, y no deja de ser una interpretación personal y subjetiva, como digo. No está apoyada en datos y habría que discutirla si queremos construir historia y avalarla con evidencia sólida. Posiblemente hemos conseguido un cierto fortalecimiento de la gobernanza institucional. Claro, esto se debe también a nuestra consolidación como democracia, ¿no? En los últimos años. Pero también hemos asistido a grandes revulsivos ante esa democracia y a grandes adulteraciones, con lo cual, pues no sé yo hasta qué punto esa gobernanza institucional ha tenido suficientes elementos de transparencia y de claridad y de alcance de los logros que se le estaban pidiendo. Pero esto ha sido un discurso y una práctica que ha entrado en todas las instituciones en las que ahora mismo nos encontramos. Ha llegado a las universidades y también a las escuelas, y también ha llegado a los ayuntamientos y a cualquier instituto. Claro, en un país como España, ubicado en la Comunidad Económica Europea, no podría ser de otra manera. La cultura de la calidad, ligada a la cultura de la sostenibilidad, ha acarreado toda una serie de exigencias y transposiciones normativas que nos han hecho y nos han obligado a cambiar de conducta. O sea, por una parte hemos tenido un desarrollo normativo fruto del espacio europeo en el que nos hemos metido y eso nos ha exigido otra serie de condiciones. Pero también intrínsecamente ha habido por parte de los ciudadanos individuales una predisposición y una voluntad hacia incorporar en su nuevo ser, en su nuevo avatar, esta idea y estas exigencias de calidad y sostenibilidad. La implementación de planes, programas, acciones, requiere un cambio coordinado en múltiples niveles y a su vez, fundamentalmente, y eso han sido todos los esfuerzos a los que hemos estado abocados de alguna manera al dedicar nuestra energía, al construir instrumentos programáticos de estrategia en cada momento y de alguna manera también nos hemos visto obligados a ir pensando en esta cultura del control, del logro y de la evaluación, fundamentalmente de la evaluación. Una evaluación ligada a la mejora o una evaluación ligada a la rendición de cuentas, puesto que cuando estamos trabajando en espacios compartidos o estamos usando una financiación que es compartida, pues requiere una rendición de cuentas a la sociedad, ¿no? El municipio ha sido uno de los escenarios donde se ha puesto de manifiesto todo esto y también cualquiera de las instituciones en las que nos hemos movido, como decía, pues las universidades, las escuelas, los ayuntamientos. Y hemos ido construyendo un nuevo concepto de territorio basado en la alianza que se establecen entre las distintas instituciones, entre los distintos entes que forman el territorio, ¿no? Y la educación ambiental, de alguna manera, ha sido un instrumento más al servicio de ese territorio, del desarrollo inteligente del territorio, de la búsqueda de alianza y de la búsqueda de un desarrollo más completo, sostenible, integrado, coherente y todo este tipo de cosas. Todas estas ideas, de alguna manera, han sido cruciales en el desarrollo de documentos y programas de carácter estratégico, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido, de alguna manera, ir construyendo un tipo de pensamiento que no estaba en nuestro sentir, un pensamiento pues ligado a la idea de pensar el futuro, diseñar el futuro con la idea de ver la posibilidad de intervenir, de poder cambiar el rumbo de las cosas, ¿no?
Y bueno, pues ya aterrizando un poco más en lo que sería nuestro escenario singular de la educación ambiental, nuestra parcela de trabajo. En esa mesohistoria, pues los grandes hitos, podríamos empezar con el libro blanco en el 99 y podríamos acabar con el plan de acción de educación para la sostenibilidad en el que en este momento estamos de alguna manera involucrados y embarcados como nueva acción de planificación de futuros con sus pros y sus contras. El libro blanco era el pensamiento matriz que surge, nace de todo un proceso de colaboración, de participación entre agentes diversos, sectores diversos, y se ponen de acuerdo y conseguimos sacar un documento que se presenta en Navarra, en el tercer Congreso Nacional, y que da lugar a y que tiene hijos, y los hijos podrían ser, pues, y las hijas podrían ser todas las estrategias que en ese mismo periodo empiezan a aparecer a lo largo de todo las generaciones de estrategias de distinta naturaleza, y ese fue el momento en el que nos reunimos en Cantabria hace justo 20 años. Y bueno, ahí aparecieron muchísimos discursos escritos en el papel donde teníamos ideas para los próximos 20 años. De alguna manera, esos discursos, desde el punto de vista en el que estamos ahora, podríamos decir que esas estrategias, de alguna manera, han fortalecido esta idea anterior de gobernanza institucional, ¿no? Nos ha permitido pensar en la educación ambiental de otra manera, pensarla desde un plano más futurible, más programático, con todas las ventajas e inconvenientes que todo eso pueda tener, ¿no? Y sobre todo el poner sobre la balanza una mirada a largo alcance que comparta y consensúe ideas con agentes, metas, acciones de distintos contextos. Para mí eso ha sido un valor. En medio, algunas comunidades autónomas han, en la mitad del proceso, transcurrida una década, en medio de esos 20 años, pues han llevado a cabo un análisis de constantes vitales, ¿no? Y le han tomado el pulso, le han hecho un análisis de sangre, han hecho un nuevo diagnóstico, han recogido nuevos datos y sobre eso pues han elaborado algunas ideas complementarias. Ahí tenemos el ejemplo del proyecto FENIC, que es un elemento emblemático, para mí es uno de los instrumentos que más valor tiene en todo este proceso de construcción de estrategias. Siendo la estrategia galega una de las estrategias que en su momento más criticamos, porque había sido elaborada en microondas, ni siquiera en un fuego a media intensidad, no en cocina lenta, sino en algún momento dijimos que se había cocinado a microondas y había acelerado los procesos de elaboración. En todo este proceso han pasado muchas cosas y se han ido consolidando redes formales que de alguna manera han permitido vigilar y mantener todo ese conjunto de exigencias que poníamos en el papel. Y yo desde aquí ya adelanto un pensamiento etéreo, pero desde mi punto de vista, uno de los grandes fracasos y de las grandes frustraciones que hemos tenido ha sido el no haber arbitrado procedimientos de seguimiento, sistemas de evaluación que nos hayan permitido hacer lo que en intenciones trató de hacer el proyecto FENIC con algunos de los sectores. En medio de todo eso, este tipo de redes pues, han permitido renovar compromisos y hacer nuevos documentos. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, pues yo hablo un poco más de CRUE, porque está más vinculado al ámbito universitario, ahí es donde aparece la CRUE con todas los grupos de trabajo, inicialmente grupos de trabajo preocupados por gestionar riesgos, de manera que la educación ambiental estaba metida en un cajón que era
la calidad ambiental y la prevención de riesgos, y ya últimamente separada como un grupo de docencia universitaria. Pero si nos situamos en el ámbito de los equipamientos ambientales, pues estaríamos en el circuito de las asociaciones, en el circuito en Andalucía, en el circuito de Ondas, la asociación que constituyen los equipamientos ambientales, o bien en las facciones que consolidan cada una de las asociaciones de educación ambiental de cada comunidad autónoma dedicada al espacio de trabajo específico con los grupos de equipamiento. Y han ido surgiendo otro tipo de redes, como la red española de desarrollo sostenible, u otro tipo de redes que tienen páginas web y miles de documentos e informes. Ahí es donde situamos un informe valioso en el marco de esta red, la Red Española para el Desarrollo Sostenible, vinculada a nudos con otra red internacional, y aquí aparece en 2019 un documento de referencia importante, digno de volver a leer y recurrir a él, casi de las intenciones y de la magnitud del libro blanco, aunque con matices. José, te hemos perdido. Te has quedado congelado, José. Sí. Ahora te recuperamos otra vez. Bueno, no sé si es que hay que moverse para que mi cámara me identifique o no sé qué ocurre. Bueno, este texto desde mi punto de vista, el valor que tiene el documento de Hacia una educación para la sostenibilidad 20 años después del libro blanco, desde mi punto de vista sería una especie de ITV por ámbitos temáticos, ¿no? Y bueno, pues debe de ser un documento al que volvamos y será un documento de referencia en nuestro entorno. También han ocurrido más cosas, ¿no? Y es que hemos tenido un efecto rebote, y es que, bueno, pues la COP25 tuvo lugar en Madrid por las condiciones que se daban en Chile en ese momento y que todavía están prolongadas en Chile en su proceso de renovación y revisión de su documento de constitución y de análisis del año. Y más cosas que han ocurrido, pues en este momento lo que ha ocurrido más así es el deseo, la intención por parte de las instituciones en el gobierno de nuevo, mirar al futuro con un nuevo plan estratégico, ¿vale? Y eso ocurre también bajo las circunstancias del auge que ha cogido la Agenda 2030, con esos cuadritos de colores o redondeles o con los distintos iconos artísticos que nos ponen según la imaginación del que diseña el escenario. La pregunta sería a este nivel y en este momento de la historia, ¿en qué medida hemos construido pensamiento estratégico en educación? Yo no voy a responder a esta pregunta, evidentemente, esta tarde, ni mucho menos con las pocas evidencias que tengo a mi alcance, aun cuando sea lector curioso, permanente e investigador dedicado a este tipo de temáticas, ¿no? Pero la pregunta requeriría un ratito de planificación y de debate, ¿no? Incluso podríamos atrevernos a elaborar alguna hipótesis para ver. Yo invito a que participéis conmigo de este pensamiento y que así, bote pronto, pues nos atrevamos a dar algún tipo de respuesta a esta cuestión, y es en qué medida hemos construido pensamiento. Sobre todo viendo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? La sutileza con la que las multinacionales han conseguido implantar modelos súper sofisticados de greenwashing que nos llegan a lo más íntimo de nuestras necesidades y nos venden, sea verde, rojo, amarillo, todo aquello que desean, generándonos necesidades al infinito, ¿no? ¿En qué medida los educadores ambientales, las educadoras ambientales, las instituciones dedicadas
a trabajar la educación ambiental, hemos tenido habilidad, capacidad, inteligencia para construir pensamiento estratégico. Claro, los educadores ambientales, las educadoras ambientales somos un sector hipercrítico y a veces demasiado hipocondriaco, ¿no? Y conseguimos adueñarnos de todos los problemas y los males que tiene el planeta, ¿no? Y bueno, pues en este sentido también debemos de ser sensatos y pensar que la educación ambiental, aquello que decíamos en su momento, aporta su granito de arena y una primavera hace golondrina, y sí, pero todo esto, una golondrina hace primavera y todo esto, pues sí, pero seamos sensatos y seamos realistas. La educación ambiental puede hacer algo, pero la capacidad de transformación que tiene es muy limitada. Y si no hay voluntad política y no hay compromiso científico y no hay desarrollo tecnológico y no hay muchas más cosas, pues difícilmente vamos a conseguir dar un paso más allá del círculo de confort en el que cada uno, o de exigencia en el que cada uno encontraba. Y yo me atrevo ahí a formular dos hipótesis para responder a esta pregunta, solamente de formación profesional, ¿no? La estrategia, la hipótesis alternativa es la buena, aquella que sirve, y es que las estrategias son un instrumento de cambio social. Claro, podríamos trapar las estrategias de educación ambiental y ponerle las políticas en general, las políticas ambientales, las políticas sociales son un instrumento de cambio social. Deberían de serlo, y si no lo son, pues mal asunto, mal nos va. Pero la hipótesis nula sería: las estrategias de educación ambiental no sirven para nada. O sea, hemos elaborado unos documentos de los que estamos muy contentos, de los que en su momento generaron ebullición, participación, jornadas, muchos eventos, pues fueron en la etapa más gloriosa de la educación ambiental, ese intervalo de los años en torno al límite del 2000, más menos 2, más menos 3, más menos 5, y luego tuvimos una bajada en picada de encuentros y de todo este tipo de cosas. Podíamos incluso ser más atrevidos y diseccionar un poquito más y elaborar hipótesis más de detalle, y es que las estrategias ambientales son un instrumento burocrático administrativo que sirve para fotografiar las ilusiones de un sector en un momento dado de la historia. Bueno, una hipótesis no deja de ser una corazonada, ¿no? Y el científico, cuando plantea su hipótesis, en esa corazonada posiblemente juega con alguna evidencia, ¿no? Pero claro, la hipótesis lo que requiere es una recogida de información y una metodología y una instrumentación para llevarla a cabo. Las estrategias de educación ambiental son un instrumento inútil que permite legitimar la retórica neoliberal de los discursos políticos al servicio del marketing y de los intereses sectoriales de cada grupo hegemónico en ese momento y en ese periodo. Las estrategias de educación ambiental son un instrumento de cambio socioambiental de la ciudadanía, un poderoso instrumento de empoderamiento de las instituciones para desarrollar políticas comprometidas con el medio ambiente y una herramienta excelente de cualificación y desarrollo profesional del sector. Bueno, pues ahí queda eso. Como no lo vamos a resolver esta tarde, nada más lejos de nuestras intenciones, pero bueno, igual sí que nos puede dar alguna idea para seguir debatiendo en algún foro o en algún encuentro posterior, o para seguir dándole cuerda a todo esto. En esencia, las estrategias de educación ambiental debieran de ser instrumentos estratégicos para coordinar, instrumentalizar las políticas ambientales, ¿no? Y toda política ambiental en este momento, justo recién instaurada la nueva ley de cambio climático en nuestro país, pues deben de ser un factor de modernidad. Son un factor de modernidad, pero deben de ser algo más, deben de ser un factor de cambio real, ¿no? Y para visualizar ese cambio, pues posiblemente sí que nos pueden servir esos diagnósticos
que hemos ido haciendo a las puertas de cada plan estratégico, ¿no? Y para eso sirven, ¿no?, estos planes estratégicos, tanto en lo físico natural como en lo horario, donde lo físico ambiental lo necesitamos como ingrediente, como elemento base para darnos, indicios, indicadores de por dónde van nuestras emisiones, en qué medida nuestro comportamiento con las distintas especies está siendo más o menos modélico y todo este tipo de cosas. En definitiva, por ponerle palabras a la estrategia, una estrategia es un plan orientado a medio, no a corto plazo. A corto plazo sería la idea de una agenda, la Agenda 21, sería un plan a corto plazo o una acción dentro de una estrategia. Es un plan a medio o largo plazo que coordina esfuerzos de diferentes agentes, instituciones y agencias sociales. Claro, en el límite del 2001, cuando tuvo lugar el encuentro en Astilleros, ya habían aparecido las primeras estrategias internacionales, ¿no? Y había un copieteo en el modelo, en las pretensiones y en la búsqueda de construcción de ideas estratégicas, ¿no? Y ahí tenéis algunas de las primeras. Esto lo tenéis recogido en un monográfico que en ese momento, en 2001 justo, publicaba GEA en la revista Ciclos y que coordinamos Javier Benaya y yo, con textos muy breves que contaban un poco qué era esto de la estrategia, dónde iban y qué se pretendía, ¿no? Y en ese momento es donde surgió la fiebre de la estrategia y a todos los políticos, a todas las comunidades autónomas y los educadores ambientales y los académicos que estábamos dedicados a estas cosas, también nos involucramos y dedicamos energía e ilusiones a esta historia de la estrategia, ¿no? Y ahí hablábamos de biodiversidad, hablábamos y decíamos que no todos los documentos ni todos los planes y todos los propósitos y las acciones debían de ser iguales, ¿no?, puesto que los contextos eran distintos, ¿no? Y aquí elaborábamos premisas o lo que podíamos llamar criterios de calidad de una buena estrategia de educación ambiental. Y hablábamos de diversidad, de globalidad, de aspectos diferenciales y aspectos comunes, de valores singulares. Claro, no es lo mismo la estrategia catalana, que en aquel momento lideraba Josep Planes, que la estrategia andaluza, ¿no?, o que la estrategia galega o que la estrategia canta. Pero de alguna manera había una serie de universales, de aspectos compartidos a los que aspirábamos y que tratábamos de. Y eso es lo que nos orientaba a debatir, a discutir, a reunirnos, y posiblemente la riqueza que tuvo el evento de 2001 fue esta idea de tratar de planificar el futuro y adueñarnos de ese futuro. Claro, luego íbamos descubriendo cosas sobre la marcha, ¿no? Y es que detrás de toda estrategia hay elementos implícitos. Y incluso hay visiones del desarrollo y modelos, y todo esto ya empezaba a poner de manifiesto que también demandaba diferentes modelos educativos y que detrás de toda estrategia también había visiones de la convivencia, de la alfabetización, del ciudadano que queríamos, y que esto no era una experiencia como la que hizo Skinner cuando trató de construir un mundo ideal, claro, el mundo ideal que él pensaba al tratar de construir su comunidad en Valdendós, su comunidad perfecta, ¿no? Sino que esto requería de participación, de interacción y de debate político, ¿no? Y estos pues, fueron elementos que fuimos descubriendo sobre la marcha y que todavía vamos viendo que están detrás del el motor que impulsa cualquier documento estratégico, ¿no? Las estrategias no son instrumentos inocentes, son documentos políticos con significado implícito y están condicionadas por el momento histórico, por las personas, por sus limitaciones, por sus potencialidades y por las condiciones en las que aparecen.
En España disponemos de diferentes modelos de estrategia y todo ello pues está condicionado por la geografía, por la historia, por las tensiones de emancipación autonómica, por la cultura, por el papel que tengan en ese momento los educadores y educadoras ambientales en el contexto, en el periodo de gobierno o en el poder que haya de turno. Y algunas han renovado sus promesas, o sea que hemos visto cómo algunas han tratado de renovar o lo están pensando. Y claro, ya transcurridos 20 años, pues habrá que hacerse algún lifting o algún tipo de maquillaje para ver por dónde continuar y por dónde seguir, ¿no? Un plan estratégico debe tener un horizonte temporal. El horizonte temporal bien medido suele ser el de una década. Claro, algo habrá pasado cuando estamos hablando de qué ha ocurrido con la estrategia transcurridos 20 años, aun cuando algunas hayan renovado. Confieso mi ignorancia en el detalle de seguir la pista a las distintas estrategias de educación ambiental de nuestro país y no dispongo de datos empíricos para compartir con vosotros, desafortunadamente, sobre el tema. Solo algunas especulaciones que han sido las que he reflejado en este tipo de documentos. Pero ¿no os parece sospechoso que 2 décadas, cuando un documento estratégico lo suyo sería un quinquenio, un lustro, una década como mucho, y a partir de ahí, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Y mi sospecha es que casi ninguna de las estrategias ha desarrollado procesos de evaluación rigurosa para analizar su impacto y poner de manifiesto, devolverle a la sociedad una radiografía del alcance y hacia dónde se ha llegado con esos documentos. Por eso, el principal reto que desde mi punto de vista deben afrontar hoy las estrategias es que debemos de dotarlas de instrumentos de control de su eficacia y eficiencia, ¿no? Una estrategia que no esté dotada de financiación posiblemente va a hacer poco. Esto lo decíamos en el contexto andaluz y lo reivindicábamos cuando nos planteaban que una de las acciones era el desarrollar una especie de red, la red, el Ecocampus Andalucía, donde todas las universidades anualmente iban a desarrollar acciones. Sí, pero nuestra demanda era, contamos con algún tipo de financiación, va a haber un concurso público a programas, va a haber algo que nos permita de alguna manera desarrollar esas acciones y pagarle a los profesionales que trabajen en estos proyectos, en estos programas, en estos estudios, en estas investigaciones. En mi modesta opinión, algunas estrategias más bien parecen un fin en sí mismas para justificar un determinado ciclo político o para justificar en el papel esta obsesión por la tecnocracia y la planificación en la que estamos en este modelo de gestión. Ojo con sus ventajas. Las estrategias de educación ambiental son o deberían ser instrumentos de cambio social, educativo, ambiental, y para que ello ocurra debemos de tener instrumentos que visualicen hasta dónde hemos llegado con el cambio. Y para eso es necesario, reitero, la evaluación. Las estrategias son un instrumento de empoderamiento, ya lo decíamos anteriormente, y posiblemente son una oportunidad atractiva para obtener rentabilidad política y llenar de contenido un determinado periodo legislativo, o no. Un campo de experimentación, posiblemente también lo son para los universitarios que nos gusta hacer estudios y seguir la pista a todo. Las estrategias dependen de las personas que las lideran, de sus capacidades y limitaciones, de su poder de seducir, de los márgenes de libertad que tienen como profesionales para elaborar esos documentos, de la financiación de que dispongan y sobre todo de las altas cotas de exigencia personal de los colectivos que participan. Y yo creo que en esto vamos sobrados el escenario de los educadores ambientales, porque posiblemente
los rasgos de nuestro genotipo y fenotipo son esa idea de romanticismo, filantropía y entrega a la causa, independientemente de, bueno, pues del salario y de la recompensa que obtengamos desde fuera. Para mal, las estrategias dependen de la estructura estanco de la administración y esto ha generado también, los que habéis estado involucrados en estos procesos posiblemente lo conocéis mejor que yo, también de los intereses personales y políticos, de celos y rivalidades, de luchas de poder dentro de las administraciones, del grado de entendimiento entre personas de distintos departamentos y también de esas planificaciones tan rígidas que queremos meter todo en las tablillas y en las... Bueno, pues en ese momento todavía no teníamos el uso tan generalizado del modelo Excel, que ahora convertimos nuestra vida en el Excel que controla nuestras constantes vitales permanentes. José, una cosilla, te quedan 10 minutos, te lo digo para que te organices un poquitín con los 10 minutos que te quedan, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues más preguntas para compartir. Sería bueno preguntarse en algún momento por qué surgen, quién las promueve, a quién le interesan, cómo se cocinan, cómo se financian, qué intereses las mueven y si tienen color político o no. Cada estrategia tiene matices, ritmos, orígenes, fuerzas, crisis, señas de identidad, valores, condicionantes, y no todas las estrategias se elaboran de igual manera, y eso no hace que, bueno, pues el propio formato de los documentos tengan señas de identidad biodiversas, ¿no? En esa biodiversidad podríamos decir que no todas disponen de un control de calidad interno o externo que supervise con suficiente fiabilidad y rigor el grado de adecuación de esas acciones, que promueva un consenso social entre los textos que finalmente se proponen y que haya un control de calidad sobre esas ideas. Y no todas las estrategias poseen mecanismos de financiación y elementos de gestión de su. Algunas señales de alarma, obsesión por los productos, por tener un libro bien editado, de colores, como nos ha pasado con los ODS, tener unos cuadraditos muy bonitos puestos en todas las instituciones, como emblema, independientemente de lo que hagamos y de cómo lo hagamos, autocomplacencia, miedo a la independencia, desconfianza, excesos de liderazgo, mecenazgo, tutela, predominio de lógica de los mercados y tiranía de plazos en algunos casos también, instrumentalización, en fin. Es curioso que esto sí se basa en un dato, una correlación desde el punto de vista estadístico que hice, y es que había una correlación entre la idea de año electoral y diseño de estrategia, ¿no? Y había una correlación altísima de un 0,95. Y esto parece que ha sido un patrón también muy sui generis, muy reiterado. Y si no, año electoral al año siguiente, o sea, en mitad del periodo. Hay un texto muy interesante publicado por Miguel Ángel Arias, un amigo mexicano dedicado a estos temas desde hace mucho tiempo, que publicó haciendo entrevistas a 10 o 15 autoridades del campo. Y aquí preguntaba a gente de España que trabajábamos en el sector y también a gente de Canadá, a Lucy Sobé, a gente de México, de distintos países. Y las preguntas que le hacía eran: ¿qué nos ha faltado en el campo para abordar la problemática actual con mayores posibilidades de transformación y esperanza? ¿Qué significa que la educación ambiental sea siempre y en todos los discursos un campo en construcción y en qué momento nos encontramos? ¿Qué te seduce de la educación ambiental? ¿Por qué permaneces en ella? ¿Cuáles son las preguntas que podríamos formular en el campo hoy día? ¿Y cómo vislumbra el futuro? Y luego, en el propio texto, para responder a esas preguntas, los entrevistados incorporaban más preguntas todavía. ¿Qué ha pasado con los procesos educativos? Y decían, hemos de preguntarnos acerca de qué ha pasado con esos procesos educativos
y a qué caminos nos han llevado en la formación de los individuos, cuáles han sido los factores y circunstancias que han propiciado que la educación de los individuos y el componente ambiental haya estado invisibilizado, cómo tendríamos que formar, educar en este momento histórico. En fin, toda una serie de preguntas que salían de la propia. Entre algunas conclusiones generales, que son el título de los textos de la entrevista que nos hizo, decía lo siguiente: espacio de grandes retos personales, sociales e institucionales que requiere de compromiso, espacio privilegiado para integrar teoría educativa con ambiental, social y natural, mundos en los que intervenimos y explicamos desde parcelas de conocimiento aislados y que deben de buscar espacios de encuentro, campos controvertidos en incesante construcción. Lo deseable es que no existamos como educadores ambientales, porque somos el origen de un fracaso, y si todo funcionara bien, el educador, la educadora ambiental, pues no tendría que existir y no tendríamos que tener planes estratégicos, ¿no? Pero como hay problemas ambientales, pues aquí estamos. Un campo disciplinar de frontera, una pedagogía de límite, una actividad política de responsabilidad social. No es una estación a la que hay que llegar, decía Javier Benalla, sino el trayecto que debemos de recorrer. Un cambio de mirada hacia el mundo y sus múltiples realidades. No se puede hacer educación ambiental en el laboratorio de la individualidad, una educación ambiental formadora del sujeto social, espiritual y ético, un campo friki, decía Pablo Meira, mayor relevancia a la evaluación como instrumento de control del cambio y balance de logro. Esto lo sugería. Algunos patrones y tendencias que hemos puesto de manifiesto en la investigación que tenemos ahora mismo en los bancos de datos de las universidades. Sabemos, pero no actuamos. Este es el título de un artículo publicado en una revista internacional del año 2002 y de los más citados en el campo. Y es que no aquellos estudiantes, no aquellas personas que más saben y conocen del medio son los que más actúan. Y esto ha sido una evidencia dentro de lo que nosotros llamamos nuestra ciencia, se ha puesto de manifiesto. Otra de las grandes evidencias es que el peso del asunto lo siguen llevando las mujeres, como todas otras tantas cosas. En cualquier estudio donde hay una variable de género, las más concienciadas son las mujeres. Otra idea importante: estudiar en una ecoescuela marca la diferencia. Hay toda una serie de tradición de investigación ligada a experiencias de vida significativas en torno a los trabajos de Joy Palmer y trabajos posteriores que hemos hecho relacionados con cuáles son aquellas cosas que influyen a comportarnos de una manera proambiental, de conexión, de respeto con la naturaleza, de implicación. Y entre todas ellas, pues hay algunos elementos, ¿no? Y entre ellos estudiar en una ecoescuela. Y han aparecido pues nuevos elementos, ingredientes que estaban o no estaban, que son pues toda esta fiebre relacionada con patios verdes, jardines comunitarios, museos, aulas de naturaleza que ya estaban, pero algunas han sobrevivido a los zarandeos, y se han producido conexiones interesantes entre lo formal y lo no formal. Todo este movimiento de caminos escolares seguros y de desplazamiento hacia la escuela, pues ha generado proyectos educativos como el STAR, que lo presentaban el primer día, o las Agendas 21, que conectan el ayuntamiento, el barrio, con el currículum, o el trabajo del proyecto europeo ENSI, ligado a pues una trayectoria de 20 años en una red donde se han puesto en marcha proyectos muy interesantes de ambientalización. Entre los últimos trabajos que estamos haciendo en la Universidad de Santiago de Compostela y Granada, conjuntamente con otras universidades de otros países, hemos puesto de manifiesto que la cultura común, al representar estas ideas atávicas que tenemos del cambio climático, puede más que la formación científica, y esto es otro de los grandes hallazgos que nos ha dejado un poco sobrecogidos, ¿no? Es decir, que no por ser de ciencia saben más cosas del cambio climático que los que estudian filosofía. Y luego tenemos también evidencias sobre toda esta cultura
entre comillas, de la pseudociencia, los terraplanistas, los negacionistas, toda esta serie de impostores y estafadores que nos llaman a la puerta de nuestros buzones permanentemente y que tratan de engañar a los estelares, ¿no? Adulteraciones y pseudoprogramas de greenwashing basados en todos los ecos de las modas verdes. Y hemos llegado a hablar de educación ambiental de alta definición, muy sofisticada, porque está muy dotada de altas tecnologías, de altísimas tecnologías, pero de muy bajo voltaje, porque transforma muy poco y genera pocos cambios en la realidad. Y incluso le hemos puesto nombre a nuevos síndromes, la ecoansiedad, como esta patología que sienten algunos jóvenes de nuestro entorno, algunos líderes del cambio climático y que le lleva a sentir un estrés vital porque se preocupan en exceso por lo que ocurre a su alrededor, aun cuando ellos no son los responsables, y les lleva a hacer llamar responsabilidad y el compromiso en los órganos de decisión. O estos trastornos del déficit de la naturaleza, que tienen una explicación médica ligada al déficit de vitamina C, o a una educación ambiental virtual, a esas narrativas nuevas que hemos construido con las nuevas alfabetizaciones y esos espacios de intercambio, o a ese avance tan creativo en recursos como la música, el cine, los videojuegos, los juegos de simulación, el teatro. A propósito, el día 2, el martes 2, está invitado a un teatro en Santiago de Compostela virtual ligado al grupo Resclima y al proyecto de investigación que llevamos compartido, o al skate room, o al deporte de aventura y bajo impacto, al turismo sostenible. Todos estos recursos tecnológicos que hemos puesto al servicio de nuestras vidas, o bien que deberían de estar al servicio de la educación ambiental. Voy concluyendo. Y esta nueva modalidad de ciencia participada, que le hemos puesto nombre y apellido, y que requiere de una ciencia no formal, de una ciencia postnormal, de una ciencia diferente, para llegar a construir su evidencia. Y a esto pues le hemos puesto también nombre y apellido y le llamamos ciencia. Bueno, pues lo dejo aquí. No sé si estoy en las 5 y 2. Sí, bien. Y muchas gracias. He cubierto el objetivo de algunas de las preocupaciones que a mí me había traído. Te hemos vuelto a perder, José. Pero sí, la verdad es que ha sido una intervención muy interesante. Esta es una diapositiva y una presentación que es para releerla tranquilamente, porque tiene un montón de reflexiones y un montón de información que sin duda vamos a aprovechar bien. Yo no sé si te hemos perdido, José. Concluyo. Vale, muy bien. Te escuchamos ahora. Unos bueyes pintados y, bueno, No te escuchamos, José. Ya lo siento. Estás teniendo problemas de conexión. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, que ha sido una presentación con mucha información, con muchas reflexiones y que sin duda merece leerla o releerla con detenimiento. Bueno, pues yo no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Bueno, comentaba por aquí Esther antes volver a ver la diapositiva 4. No te preocupes porque os pasaremos la presentación, ¿vale, Esther? Así que no te preocupes que luego en los próximos días os haremos llegar toda la documentación. Así que la podrás ver con detenimiento. José, no sé si nos escuchas, y porque me da cosa como despedirte así con ese fallo de audio. Decía que si alguien quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta, pues vamos a dedicar un minutín para seguir y no demorar mucho ir acumulando retraso. Muy bien, pues nada, si queréis seguir o si queréis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición si la tecnología no lo permite, ¿no? Muy bien. Pues si nadie levanta la mano, 3, 2, 1, pues pasamos. Tú vas como la estrategia, ¿eh? Vas disparado y enfilado, ¿no? Es que tenemos aquí 4 intervenciones más y me da cosa ir acumulando. No lo dejéis. Ir acumulando. No lo dejéis que
No lo dejéis, que os va a subir en un cohete y bueno, pues nada, encantado de haber estado este rato aquí con vosotros. Esto ha sido un spot publicitario y nada, a seguir. Muchas gracias, José. Ha sido muy interesante, ¿verdad? La presentación. Un saludo. Adiós, neuronas verdes.